hablar de Business Intelligence, un tema pues totalmente transversal a cualquier solución que estemos utilizando de gestión, tanto de gestión de negocio como de gestión de relaciones, pero que nosotros vamos lógicamente a focalizar en las herramientas de Microsoft y sobre todo para Dynamics 365, tanto el tema RP como Finance and Operation, como para Business Central y también, por supuesto, para las soluciones de Customer Engagement de Sales, Field Service, Project Service Automation, etcétera. Bueno, pues en cuanto a Business Intelligence, lo primero que tenemos que pensar es si nos hemos hecho alguna vez alguna de estas preguntas, ¿no? ¿Qué datos no comparto ni analizo actualmente con mi sistema de reporting o análisis que tengo? ¿Cuáles son los riesgos por no disponer de esos datos analizados en que puedo estar incurriendo? Si realmente estoy tomando decisiones basadas en esa información real y actualizada, porque muchas veces sí que tenemos información, pero no en el momento en que la necesitamos para tomar una decisión, ¿no? ¿Cómo puedo analizar y comparar datos de distintas bases, de distintas fuentes? Cada vez es más habitual que no solo dispongamos de un sistema de gestión, sino que además pues dispongamos de otras herramientas que también generan información que tengo que combinar y también que la tenga que combinar en un contexto mayor, incluso pues para Big Data, con datos que proceden de otras fuentes de datos no estructuradas que puedo encontrar en la web y en diferentes repositorios, ¿no? También ocurre lo mismo en contextos de inteligencia artificial. Todos estos contextos pues requieren de que necesitemos más de una fuente de datos, no exclusivamente las fuentes de datos de nuestros sistemas de gestión. Muchas veces la pregunta más fácil es ¿qué le pediría, ¿no?, a mi sistema de gestión en cuanto a capacidad de análisis? Porque muchas veces analizando lo que nos falta, pues tenemos, o lo que echamos en falta, mejor dicho, pues tenemos la respuesta a lo que necesitamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedico a la semana para recopilar datos de forma manual, poder combinarlos, poder extraer información de esos datos y poder generar un reporting o un análisis adecuado? Otra cuestión también, la percepción de las personas, ¿no? De las personas de los equipos, de nuestros equipos de trabajo que gestionan esa información, que tienen que tomar decisiones con esa información y que tienen que hacer las tareas del día a día con la información que nosotros estamos generando, ¿no? Necesito estar actualizando continuamente estos informes para poder plantearlos. Bueno, pues si nos hemos hecho estas preguntas probablemente pues estemos pensando realmente en un sistema BI, ¿no? ¿Y por qué Business Intelligence? Bueno, pues porque realmente los sistemas de gestión, de RPs en general, y también podríamos decir lo mismo de los sistemas de gestión de relaciones, contienen información detallada, información muy al detalle de cada una de las operaciones, pero lo que realmente necesitamos para un análisis es información agregada, es decir, información en subtotales agregadas por las dimensiones que nosotros necesitemos o por los ejes de análisis que nosotros necesitemos para realizar nuestro análisis en cada caso. Necesitamos, por lo tanto, transformar datos en información, ¿vale? Para poder tomar decisiones. Los datos en sí, por supuesto, nos aportan un valor, lógicamente, pero lo que realmente nos importa es la información agregada de esos datos, ¿no?, que podemos sacar. Las herramientas de análisis y reporting propias de una plataforma de RP requieren en general un mayor esfuerzo siempre, ya que bueno, pues las herramientas de reporting y análisis están expresamente hechas para eso, no para utilizar los datos, digamos, en nuestra gestión del día a día, tanto de las relaciones, repito, como de la gestión empresarial, ¿no? Normalmente también el basar nuestro reporting o nuestros sistemas de análisis en las herramientas que podemos disponer en nuestros sistemas de gestión conlleva también una mayor inversión, ¿vale? Muchas veces necesitamos aprender a utilizar una serie de herramientas específicas que en general son técnicas y que requieren pues conocimientos técnicos, y todo eso pues lógicamente se deriva en una mayor inversión económica. Las herramientas de gestión, por regla general, adolecen de
de sistemas gráficos que puedan visualizar correctamente los datos en un contexto de indicadores de gestión y de gráficas lo suficientemente claras para poder de un solo vistazo pues tomar una decisión al respecto, ¿no? Además de eso, pues hay bastante complejidad en cuanto al acceso a diferentes orígenes de datos, desde un sistema de gestión normalmente o desde un sistema de gestión relacional. Es complicado acceder a otros sistemas y necesitamos siempre por en medio de herramientas técnicas para ello, ¿no? Para combinar datos de varios orígenes de datos. Aparte de eso, el utilizar una herramienta de Business Intelligence nos va a proporcionar pues una independencia en cuanto al análisis y el reporting. Es decir, no vamos a ir a una reunión, por ejemplo, de consejo de administración, cada uno con sus propios datos, sino que todos vamos a ir con los mismos datos de nuestro sistema de gestión, de nuestro sistema de análisis, ¿vale? Y sobre todo también facilita, es un paso previo importantísimo pues para informes más avanzados, más allá de lo que es el BI, como puede ser Big Data, la combinación con fuentes de datos externas de gran tamaño que podemos utilizar para conseguir pues percepciones, para conseguir tendencias de mercado, etcétera, ¿vale? Y sobre todo también con la inteligencia artificial. Para cualquiera de estas dos técnicas es necesario previamente adoptar un modelo de análisis y sobre todo a nivel de análisis de negocio ya estructurado, ¿vale? Y a partir de ahí pues construir otros modelos, digamos, más avanzados de análisis que nos proporcionan Big Data e inteligencia artificial. Lo siguiente que os quería comentar es un poco la diferencia entre reporting y BI. Muchas veces lo confundimos, pero son cosas que tienen una naturaleza totalmente diferente, ¿vale? Por un lado, lo que es el reporting, podríamos decir que son los informes o consultas en pantalla, da igual, que de manera habitual utilizamos, ¿vale? Analizan la información a detalle. Son bastante más flexibles, digamos, podemos modificarlos en función de las necesidades que tenemos que lo que es el BI. El BI lo que ofrece es una visión, un cuadro de mando o una serie de indicadores de gestión previamente configurados sobre una información agregada, es decir, una información de alto nivel en el que hemos ya agregado los datos y preparados, digamos que cocinados para el para el cuadro de mando, con lo cual su visualización y su refresco es muy rápido en el sistema y nos permiten no solo analizar el dato del día a día, sino también analizar la tendencia del dato de una forma bastante más rápido y contrastar esas tendencias con los indicadores que nosotros nos hemos marcado previamente, pues para ver si vamos en línea a lo previsto o por debajo o por encima, ¿vale? Eso sería una diferencia, o sea, la diferencia básica. Y por lo tanto, estas dos cuestiones requieren también de herramientas bien diferenciadas, ¿vale? Para ello. Otra de las cuestiones importantes como previa, y esta es la última de las que os quería comentar, es que el BI es algo más que visualizar datos en un gráfico, ¿no? Lógicamente lo que percibimos es un panel en el que tenemos un montón de indicadores de gestión, unas gráficas, unos datos resaltados y tal, pero detrás de eso hay una labor que tenemos que realizar previamente, que es lo que llamamos normalmente ETL, ¿no? Extracción, tratamiento y carga de datos, lo podríamos llamar, o un poquito más detalladamente explicado, pues como lo tenéis en esta diapositiva. La extracción de los datos desde sus orígenes de datos, que pueden ser los que sean, puede ser Business Central, puede ser F&O, AX 2009, AX 2012, CRM, lo que es ahora el módulo de Dynamics 365 Sales, por ejemplo, cualquiera de esos orígenes. Otros orígenes, cualquiera de SQL, de otras bases de datos, una vez que los tenemos extraídos en nuestro almacén de datos, tenemos que hacer, por así decirlo, un procedimiento de limpieza, de depuración de esos datos para ver los que nos sirven y los que no,
¿vale? Con eso ya conformamos el Data Warehouse, lo que es el almacén de datos, y cuando lo tenemos ya preparado generamos nuestros cubos con los valores que queremos mostrar, por ejemplo, los importes ventas o las unidades vendidas o cualquier dato que nosotros queramos, digamos, proyectar, ¿no?, en nuestras gráficas, y las dimensiones por las que lo queremos proyectar. Pues, por ejemplo, por fecha, por zona geográfica, por tipo de producto, por categoría, por vendedor, por lo que sea, por delegación. Todo eso es lo que conforma un cubo de diferentes dimensiones, que es el origen de la información que luego vamos a visualizar. Como veis, la parte backend, la parte que queda, digamos, oculta, es muy importante frente a lo que es el frontend, ¿vale? Que es con lo que visualizamos finalmente esa información, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que ya tenemos un poquito claro la diferencia entre reporting y BI, que probablemente ya la tuvierais, ¿vale? Pero tengo que hablar en plan general, pues para cualquier persona que sea totalmente neófita en esto, ¿no? Una vez que tenemos clara esa diferenciación, que tenemos claros esos pasos previos que hay que realizar para poder obtener unos datos lo suficientemente cocinados como para poder hacer un análisis adecuado, vamos a hablar un poquito de la herramienta, digamos, estrella, ¿no?, en lo que a Microsoft se refiere para todo lo que tiene que ver con Business Intelligence, que es Power BI, ¿vale? No vamos a andar ahora en definir Power BI porque tenéis información muy detallada en castellano en este enlace que os dejo aquí, en este enlace de aquí, de powerbi.microsoft.com, está todo en castellano, pero bueno, básicamente es una solución de análisis empresarial que proporciona pues toda la información para permitir la toma de decisiones, ¿vale? Nos va a transformar datos en objetos visuales, ¿vale?, en lo que son gráficas, indicadores, etcétera. Permite compartirlos en cualquier dispositivo, algo muy importante porque cada vez más la movilidad pues toma cada vez mayor presencia y nosotros necesitamos disponer de los datos, estemos en las oficinas, estemos en nuestras casas o estemos a pie de obra o en un proyecto o donde sea, ¿de acuerdo? Facilita la exploración y el análisis visual de los datos en un entorno local y en la nube, ¿vale? Lo cual pues, redunda tanto en la seguridad del dato como en la disponibilidad del mismo, ¿vale? Y permite la colaboración en paneles personalizados e informes interactivos. Esto quiere decir que los datos los podemos modificar, no los datos, sino la visualización de esos datos la podemos modificar en función de nuestras necesidades, ¿no?, básicamente. Siguiendo el esquema que os he comentado en la diapositiva, hace 2 diapositivas, para que me entendáis, necesitamos un conjunto de herramientas para cubrir todas las necesidades de la preparación de los datos, de lo que sería el backend y de lo que es el frontend, ¿no? Podríamos decir que la mayor parte de tareas que tenemos que realizar para preparar la información la realizamos con algunas de estas herramientas, ¿vale? Bien, con Power Query, con DAX. DAX viene a ser la formulación, por así decirlo, de nuestro análisis de datos, donde incluimos pues todo lo que tiene que ver con las fórmulas de optimización, de limpieza de los datos, de depuración de esos datos, de relación de esos datos y demás, junto con Power Query. Y luego también, en algunas ocasiones, necesitamos también tirar de TypeScript y de JavaScript, que son pues, un lenguaje de programación, vamos a decirlo así, con el cual pues podemos gestionar, generar scripts para modificar los datos, para prepararlos, para extraerlos de sus orígenes, etcétera, etcétera. En función de los orígenes, en función de las necesidades de análisis y en función de toda la combinación de información que necesitemos para visualizarla, pues necesitaremos una u otra de estas herramientas, ¿vale? Es realmente lo que le da poder a Power BI, sobre todo DAX. DAX y Power Query son las dos herramientas que le da un poder fantástico a Power BI, ¿vale?
Power BI se encarga fundamentalmente, aunque también puede hacer algunas herramientas de conexión a bases de datos y demás, pero fundamentalmente se encarga de la visualización, ¿vale? De lo que sería el frontend. Bueno, pues vamos a ver sin más un poquito una visión de Power BI desde nuestro, vamos a verla desde un entorno de Power BI que tenemos aquí. Y bueno, pues veremos que cuando conecte con nuestro modelo, lo primero que me va a pedir es, bueno, me ofrece una ventana desde la cual ya pues puedo obtener datos y ir a los orígenes de datos más recientes o a los informes que he creado recientemente, o también si quiero pues puedo venir aquí pues para verlo con un poquito más de detalle, ¿vale? Aquí tengo los más, digamos, que más utilizo con más frecuencia, los más frecuentes, ¿vale? Y luego aquí tengo todos, ¿vale? Cuando despliego la pantalla de todos, me lo muestra por categorías, es decir, que luego pues puedo indicar si quiero pues solo archivos, solo bases de datos, solo orígenes de Power Platform, esto es parte, digamos, de Business Application dentro de lo que es Dynamics 365, ¿vale? Para que nos entendamos, de Azure, en fin, como veis hay diferentes orígenes de datos. Si quiero ir a los más frecuentes, que es más, digamos, más habitual, pues puedo venir desde aquí y ya pues elegir los que yo quiera, ¿no? Pues por ejemplo, voy a coger un conjunto de datos de Power BI que ya tengo preparado, pues para mostraros un poquito cómo podríamos hacer un pequeño cuadro de mando, ¿vale? Muy sencillo, directamente pues, con unos datos que ya tenemos precargados, ¿vale? En este caso son datos de ventas, como estáis viendo, tengo pues temas de facturación de ventas, tengo sobre marcas, sobre productos, sobre situación geográfica y sobre fechas. Como veis, los ejes de análisis más habituales en un cuadro. Entonces, pues es tan sencillo como soltar y arrastrar. Pues, por ejemplo, si yo quiero hacer un gráfico de este tipo, pues vengo aquí, una vez que tengo ya puesto el gráfico en mi panel, en el punto que yo quiera, pues ya selecciono qué es lo que quiero mostrar. Por ejemplo, pues vamos a mostrar dentro de las ventas, pues vamos a mostrar pues el importe de las ventas. Y ahora vamos a decirle que ¿por qué lo quiero mostrar? Bueno, lo más habitual, digamos, para empezar, pues sería mostrarlo por fechas, ¿vale? Pues puedo decirle por fecha directamente, o por meses, o por años, o por trimestres, como veis. Vamos a ponerlo por meses, ¿vale? Y ahí tenemos ya, pues, un pequeño despliegue de lo que sería un análisis de ventas por meses. Lo podemos hacer todo lo grande que queramos, lo pequeño, etcétera, ¿vale? Vamos a añadir alguna otra cosita más para tener más información. Por ejemplo, pues vamos a ponerle un ranking de ventas también. En este caso, por ejemplo, lo vamos a poner, vamos a hacerlo un poquito más pequeño, de las ventas. Vamos a elegir las ventas aquí. Como veis es muy intuitivo, o sea, simplemente es arrastrar y elegir por qué lo quiero poner. En este caso, por ejemplo, lo vamos a hacer por marca, por ver diferentes cosas, ¿vale? Me meto aquí y elijo la marca, ¿vale? Con lo cual, disculpad, no estaba focalizando, me pongo en el foco y le digo, ahora sí, vamos a poner por ventas, las ventas por marca, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, ventas por marca. Vamos a sacar también, por ejemplo, una pantalla que nos permita ver un dato en concreto, ¿vale? Ver, por ejemplo, es lo que se llama una tarjeta. Ver, por ejemplo, el dato de las ventas, que lógicamente estará filtrado por los filtros que yo le quiera poner, ¿vale? En este caso, pues por ejemplo, tenemos aquí ya la cifra total de las ventas que la vamos a poner, por ejemplo, pues aquí, ¿vale? Como veis, esto luego lo puedo poner como yo quiera, le puedo poner fondos, en fin, eso ya es una cuestión, digamos, más cosmética, pero más que nada, pues para que veáis un poquito cómo funcionaría el tema. Vamos a poner, por ejemplo, también otro indicador que podría ser
por ejemplo, de mapas, ¿vale? Vamos a elegir un mapa, perdón, no quería hacer esto, así, nos ponemos fuera, ahora. Vamos a coger un mapa y vamos a decirle, por ejemplo, lo mismo, las ventas por zona geográfica, por ejemplo. Vengo aquí y le digo, pues estado, vamos a ponerlo en estado, ¿vale? Bueno, pues ahí ya tengo las ventas por zona geográfica. Y por último, pues vamos a hacer, por ejemplo, un gráfico de estos circular, en donde vamos a dibujar pues las ventas también, pero en este caso, como veis, estoy analizando todo el rato un valor, pero podría meter varios valores, ¿eh? Lo estoy haciendo así pues para simplificar un poquito el ejemplo, pues por ejemplo por categoría de producto, por segmento, por categoría, ¿vale? Bueno, pues como veis tenemos ya aquí un pequeño cuadro de mando de ventas que, por supuesto, si yo elijo una determinada marca, por ejemplo, pues todos los gráficos se me actualizan. O si elijo varias marcas dentro del gráfico, ¿vale? Pues lo mismo, todos los elementos que tengo alrededor, pues se me actualizan. Lo mismo ocurriría bueno, en cualquier caso, por supuesto, yo puedo pues, hacer más grande el gráfico para verlo, seleccionar cualquiera de las marcas, volver al gráfico principal, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, puedo ocultar, por supuesto, estas ventanas de aquí para tener mayor sitio para mi panel, ¿vale? Puedo centrarme en un determinado periodo, pues por ejemplo, pues para ver lo que ha ocurrido en noviembre del año 2000 o del 2001, o si quiero ir un poquito más adelante en el tiempo, pues veo que puedo ir hacia aquí, pues yo qué sé, a septiembre del 2014 o al que yo quiera, y como veis, pues todas las gráficas relacionadas con cada uno de los puntos se actualizan. Lo mismo podemos hacer con el mapa, lógicamente, ¿vale? Si yo me pongo en el mapa y quiero hacer un zoom, por ejemplo, en una determinada zona, ¿vale? Pues para elegir un determinado estado, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, pues lo mismo. O sea, como veis, todo lo que es la información de cualquiera de los segmentos que tenemos o de la información gráfica que tenemos en un cuadro, pues es actualizable, ¿vale? Por supuesto, yo puedo seguir incluyendo diferentes elementos en mi visualización, ¿vale? Si yo quiero seguir visualizando, pues por ejemplo, vamos a añadir una lista que nos sirva de filtro, ¿vale? Por ejemplo aquí, y en el que vamos a filtrar, pues por ejemplo, por segmento de producto, ¿vale? Pues ya lo tenemos listo y directamente aquí pues puedo elegir también un segmento y todos los gráficos se me actualizan y toda la información, o varios segmentos, como estoy haciendo por ejemplo en este caso, ¿vale? O sea, como veis, la información es muy sencilla de analizar. En todo momento pues podemos incluir nuevos elementos y realizar pues una visualización de lo que tenemos en pantalla seleccionado, ¿vale? Incluso podríamos ir al detalle en este caso, siempre y cuando tengamos el dato en nuestro almacén de datos, pues de agregar un campo, por ejemplo, como podría ser el número de producto, ¿vale? Y poder filtrar todo esto pues para un número de producto. En este caso lo voy a agregar aquí como un campo de filtro general, ¿vale? Lo indico este campo, o bien, bueno, no hace falta ni siquiera indicarlo así, sino simplemente con arrastrarlo es suficiente. Lo ponemos aquí y veis que aquí ya me sale la lista y podría o bien buscar un producto cualquiera, ¿vale? Por ejemplo, pues este mismo, ¿vale? Y automáticamente pues ese filtro se me aplica en mi visualización, ¿de acuerdo? En la visualización que estoy haciendo. O sea, como veis, bueno, pues es una forma muy sencilla de analizar los datos, de coger tendencias y demás. Vamos a incluir también algún elemento más que pueda ser interesante para analizar datos.
pues por ejemplo, vamos a coger algún elementito. Bueno, es que realmente yo pienso que todos los elementos que tenemos aquí son un poquito repetitivos. Creo que con este ejemplo queda bastante claro lo que es la visualización del dato, ¿vale? En este caso, como veis, he partido de una fuente de datos que ya tenía previamente, o sea, ya habíamos hecho el ETL en esa fuente, ¿de acuerdo? Y habíamos hecho pues toda esa preparación y demás. Si fuéramos a un origen, digamos, desde cero, bueno, pues Power BI también me permite conectar con un origen de datos, pero después sí que tengo que depurar ese origen de datos pues para sacar información, ¿vale? Bueno, en este caso no voy a guardar este informe y vamos a volver a abrir Power BI, pero en este caso vamos a coger, por ejemplo, como origen de datos, pues Dynamics 365, me daría igual Finance and Operation que Business Central o cualquiera. Yo aquí tengo un origen de Business Central, entonces me voy a conectar con ese origen y vamos a traer aquí la estructura de los datos de Business Central, ¿vale? Para que lo veáis. Bueno, también lo podríamos hacer directamente desde aquí o, si queremos, nos vamos a obtener datos. Vamos a ver. Un segundito, cancelar. Obtener datos. Cogemos de todos, más datos. Y en la pantalla emergente elegimos servicios en línea, que se trata de un servicio en línea, y en este caso de Dynamics 365 Business Central. Veis que aquí tenemos también Dynamics 3656, podemos Dynamics NAV, podemos tener Dynamics FANO, en fin, lo que nosotros queramos. En este caso vamos a elegir, esto está conectando ya con mi origen. Como no es la primera vez que conecto, él ya no me pide usuario y contraseña, ¿vale? Pero si no, pues sí que me la pediría. Y como veis, lo que primero que me saca son los entornos que yo tengo en ese servicio en línea. El entorno de producción o el entorno Sandbox, que es un entorno, digamos, de pruebas, para hacer pruebas. Elijo, por ejemplo, el de producción. Entonces me va a desplegar ahora las empresas que yo tengo en esa base de datos. En este caso tengo dos empresas, pues selecciono, por ejemplo, esta empresa, ¿vale? La primera. Y ahora, como veis, aquí está sacando todas las entidades, todas las tablas. Directamente desde aquí, lógicamente, yo puedo buscar, ¿vale? La tabla que yo quiero. Por ejemplo, si yo quiero incluir la tabla de clientes, pues la selecciono, y la tabla de movimientos de cliente, por ejemplo, pues la selecciono también, ¿vale? Tengo esas dos tablas, le digo que las cargue y automáticamente pues me van a aparecer ya. Está cargando ahora, ¿vale? Está evaluando la carga, está cargando los datos en el Data Warehouse y automáticamente me saldrán a la derecha. Y a partir de ahí ya podré desplegar. ¿Qué ocurre? Que esta información todavía no está depurada. Necesitaría depurarla previamente para poder realizar pues un análisis un poquito más detallado, ¿vale? Pero sí que voy a ver que directamente ya tengo la información disponible para poder analizar, ¿vale? Sin necesidad de más cosas. Veis, aquí ya tengo los datos de la ficha del cliente. Yo ya podría sacar aquí pues cualquier campo de la ficha del cliente, por ejemplo, ¿vale? Tengo todos los datos desplegados y lo mismo pues de la tabla de movimientos de clientes que me he traído, ¿vale? Tengo aquí todos los datos. Incluso puedo ver esto a efectos de información de lo que me ha traído, ¿vale? De cada una de las tablas. Esta sería la tabla de la ficha de clientes, ¿vale? Con todos los datos que ha traído de todos los clientes. Y lo mismo a través de movimientos de clientes, ¿vale? Si yo clico en movimientos de clientes, pues estos son los movimientos que ha traído, ¿vale? Como veis, un archivo de detalle, ¿vale? También puedo verlo a efectos de relación entre los diferentes elementos. Incluso puedo establecer aquí la relación que yo quiera establecer entre cada uno de ellos. Pues, por ejemplo, en este caso sería pues con el número de cliente, ¿vale? De la ficha de cliente, que es este campo, y de aquí sería el número perdón, que lo tenía más arriba, perdón, aquí, customer NO, ¿vale? Entre estos dos, simplemente relaciono las dos etiquetas y él me establece una relación, ¿vale?
me establece una relación uno a uno, como veis, entre estas dos, ¿vale? Entre estos dos campos, ¿vale? De forma que tengo relacionados los movimientos del cliente con la ficha de cliente a través de ese código, ¿vale? Bueno, aparte de esto, lógicamente, pues tendríamos que depurar más los datos y tal para obtener los gráficos, pero bueno, creo que ha quedado un poquito claro lo que serían los orígenes de datos, y una vez que tenemos los orígenes de datos en el Data Warehouse, cómo podemos nosotros pues manipularlos a través de las herramientas de visualización y demás, ¿vale? Bueno, no voy a guardar nada de esto. Y pasamos al siguiente punto que os quería mostrar, además de Power BI, ¿vale? Como veis, es una herramienta súper potente, puede realizar análisis de cualquier tipo. Se está utilizando ya de forma embebida tanto en Financials and Operations como en Business Central, ¿vale? Es decir, que en los propios paneles tanto de un sistema como de otro vamos a encontrar gráficos de Power BI y podemos combinarlos con información directamente en el panel. También lo mismo en cuanto a Customer Engagement, y también, sobre todo, en todo lo que tiene que ver con BI, con inteligencia artificial. Todos los módulos que aportan inteligencia artificial, como puede ser el de IA for Customer Engagement, son módulos que contienen gráficos directamente hechos en Power BI y que podemos explotar de la misma manera que los explotamos en Power BI, ¿vale? Es decir, es una herramienta totalmente transversal, hagamos lo que hagamos. Vale, quería comentaros a continuación un poquito sobre estas herramientas, JReport y Jet Analytics. A nosotros nos parecen de sumo interés para el entorno, sobre todo de Dynamics, ¿vale? Bien sea Dynamics Finance and Operation, o sea, lo que era antes AX 2009, 2012, como Navision, el antiguo Navision, y Microsoft Dynamics NAV, lo que es ahora Business Central, ¿no? La diferencia, pues os lo he explicado al principio. Fijaros que la primera, JetReport, es una solución de reporting, y Jet Analytics es una plataforma que, además del reporting, porque contiene todo lo que está en JetReport, lo tenemos también en Jet Analytics, además de eso, incluye todo lo necesario para realizar cuadros de mando, un data warehouse, los cubos, etcétera, etcétera. Un método para generar todo esto, toda la ETL, ¿de acuerdo? Todo lo que es la extracción, la transformación de los datos y la carga de los datos en nuestros cubos, para después poder representarlos de forma gráfica, ¿vale? Además de visores, etcétera, etcétera, que veremos más adelante. Como en el caso anterior de Power BI, pues aquí también en Jet os pongo estos tres enlaces, como veis son del mismo origen, ¿vale? Donde tenéis estos dos módulos. Hay más módulos dentro de Jet Global, ¿vale? De las soluciones Jet. Hay otro específico para presupuestos, que es Jet Budget, y luego tenemos otro específico para visualizar el contenido en un entorno, en un contexto web, que además es accesible desde cualquier dispositivo, que se llama JetHub, ¿vale? Pero como vienen incluidos en Jet Analytics, tenemos JetHub, pues no entramos en detalle de ello. En la web general, en esta primera, podéis luego navegar para ver cualquiera de ellos, ¿vale? Y es también información toda en castellano, ¿vale? Bueno, pues profundizando un poquito más, JReport, como os decía, nos va a permitir ejecutar pues todo lo que tiene que ver con el reporting en Excel de una forma rápida y flexible, tomando como origen de datos lo que nosotros queramos, ¿vale? Repito, Finance and Operation, Business Central, Navision, Oracle, cualquier origen SQL, cualquier cosa. Prácticamente ahí me parece que 100 y pico orígenes de datos diferentes, con lo cual pues podemos combinar información en un mismo panel, en un mismo informe, de diferentes orígenes de datos sin ningún problema. Nos va a eliminar, por lo tanto, pues los errores normales cuando accedemos y extraemos datos, o sea, de los datos directamente desde Excel o desde cualquier otro origen, ¿vale? Porque digamos que se va a automatizar esa extracción de datos. No vamos a necesitar copiar, pegar o exportar manualmente o utilizar ODBCs para conectarnos y no sé qué, nada. Todo esto, digamos que se genera
una sola vez y cuando ya está generado lo único que tenemos que hacer es actualizar el informe y listo. Algo muy importante y que marca una diferencia muy importante. Implementa la seguridad del acceso de datos que tengamos en nuestro origen. Es decir, sabéis, los que sois usuarios ya de Navision o de Finance and Operation, de X o lo que sea, que tenemos unos perfiles de seguridad, ¿no? Establecidos. Bueno, pues esos mismos perfiles se aplican también cuando estamos en JReport. Con lo cual, nadie que no esté autorizado a ver un dato desde el ERP va a poder ver ese dato en un informe, o sea, extraer ese dato para operarlo, operar con él en un informe, ¿vale? Permite también la distribución de los informes, es decir, puedo programar que un informe se ejecute en un determinado momento, se actualice y que además sea enviado por correo electrónico pues a los destinatarios que lo necesiten, ¿vale? De forma automática. Por lo tanto, pues reduce pues todo el coste ya no solo de programación, entre comillas, de los informes, sino también pues de su mantenimiento, de su actualización, de su distribución, etcétera, etcétera. Es una herramienta muy potente, funciona además en un entorno súper conocido que es Excel, con lo cual pues hay muchas cosas de las que podemos hacer con JReport que ya conocemos porque ya trabajamos con Excel, ¿vale? Y cualquier fórmula, cualquier gráfico, cualquier cosa que empleamos en Excel se puede utilizar también en JReport, ¿vale? En cuanto a Jet Analytics, pues digamos que es lo mismo que os he explicado, ¿vale? Es decir, que contiene JReport, todas las herramientas de reporting, pero además lo que hace es aportar un data warehouse y una herramienta que para mí me parece que es troncal y fundamental en este producto, que es Jet Data Manager. Jet Data Manager es la que nos va a facilitar, sería para que me entendieseis, la combinación de los JavaScript, TypeScript, DAX y Power Pivot que hemos visto antes, pero en una sola plataforma, que además es drag and drop, es decir, que yo en un lado, a la derecha, tengo los orígenes de datos de los cuales quiero extraer información y arrastro la información a mi data warehouse a la izquierda y ahí comienzo mi proceso de depuración aplicando una serie de propiedades, de atributos y de reglas de negocio, pues para limpiar los datos, eliminar los campos que sean igual a cero, en fin, lo que yo necesite en cada caso, ¿vale? Además de eso, incluye ya 6 cubos preparados para Dynamics 365 Finance and Operation y otros 6 también para Business Central, ¿vale? Con las dimensiones de finanzas, compras, ventas, inventarios, cobros y pagos. Es decir, que ya tenemos gran parte del trabajo de mi proyecto BI hecho, porque todas las medidas estándares, los filtros estándares y algo muy importante, el filtro multiempresa, se aplican directamente sobre estos cubos. Yo puedo hacer un cuadro de mando multiempresa en el que pueda seleccionar empresas súper rápidamente y además ya con los datos del estándar hechos. Por supuesto, esos cubos son modificables, es decir, si yo tengo una adaptación, pues por ejemplo en el apartado de facturación o en el apartado de control de inventario, que implica unos datos, unas medidas que me gustaría incluir en esos cubos, los puedo incluir sin ningún problema. Es decir, puedo personalizar también eso. Y por supuesto, puedo generar también cubos nuevos, aparte de esos 6, los que yo quiera, pues para otras áreas de negocio o para otras funcionalidades que quiera incluir, ¿vale? También dentro del mismo paquete se incluye JetHub, que como os he dicho es un visualizador web que nos va a permitir compartir todo esto en un entorno web, tener todos los informes, digamos, ordenaditos, todos los paneles de cuadros de mandos ordenaditos y accesibles incluso desde nuestra tablet o desde nuestro smartphone, ¿vale? Nos da también opción a ello, ¿vale? En definitiva, como veis, lo he intentado poner resumir un poco en esta diapositiva. Cualquier origen de datos, he puesto aquí los más habituales de Dynamics, tanto de la parte Customer Engagement, ¿vale? Como de la parte RP, Finanzas and Operation y Business Central. Cualquier entorno SQL, ¿vale? Tanto en la nube como en on-premise. Todo esto es lo que forma nuestro Data Warehouse, ¿vale? Y a partir de aquí, gracias a Jet Data Manager, hacemos toda la extracción de estos datos,
hacia nuestro Data Warehouse y toda la generación de los cubos, ¿vale? Que luego vamos a consumir con diferentes herramientas. El propio JET incorpora alguna serie de herramientas, incorpora también un add-in para Excel específico, también para Office 365 lógicamente, Excel Online, y también, por supuesto, podemos emplear como frontend la potencia de una herramienta increíble como es Power BI. Quiero decir que podemos combinar el uso de Power BI con el uso de Jet Analytics, ¿vale? Esto depende ya de cada uno de los proyectos. Y algo muy interesante, algo que es muy interesante, desde un informe de Jet yo puedo sacar datos a detalle de cualquiera de los orígenes de datos que tengo aquí, es decir, información detallada, información agregada de mi Data Warehouse o información ya preparada para el análisis dimensional de cualquiera de los cubos. Es decir, puedo combinar en función del grado de detalle que necesite para cada informe. Eso también es una característica muy, muy importante. Como veis, Jet Analytics pues aporta una serie de cosas que son importantes, ¿no? Y que podemos ver desde la propia selección de los informes selección de los orígenes de datos cuando abrimos Power BI. Si os acordáis, cuando he abierto Power BI, la primera pantalla que me salía era esta, donde podía ya elegir un origen de datos o me iba al origen de datos. Después, si yo no tengo Jet Analytics, pues lo que haría sería irme a coger los datos de una base de datos SQL, porque mi origen de datos de Dynamics, pues sé que es SQL, ¿vale? Tanto para Jet Analytics, para Finance and Operation como para Business Central. Y lo primero que me encuentro, el primer handicap que me encuentro cuando entro ahí es que voy a tener datos para cada una de las empresas, ¿vale? Por ejemplo, la tabla de clientes, pues la tengo aquí para la empresa Jetcore España, para la empresa Jetcore UK, para la empresa Jetcore USA, etcétera, ¿vale? Entonces, ya empezamos con handicaps. Aparte de este, hay otros más, ¿no? Pero bueno, como veis, digamos que se complica un poquito el tema porque no tenemos un conector específico, ¿vale? Para este tipo de orígenes de datos. Sin embargo, cuando lo hacemos a través de Jet Analytics, vamos a emplear el Analysis Service, ¿vale? Y a partir de aquí, lo que me voy a encontrar es unos cubos que están hechos ya, ¿vale? Que podemos nosotros añadir los cubos que necesitemos y que además viene descrito lo que contiene, ¿vale? En cada uno de los cubos. A partir de aquí, nosotros ya una vez que tenemos los datos aquí, pues podemos ya hacer nuestro panel, pues como hemos hecho el que os acabo de mostrar, ¿no? En el ejemplo. En definitiva, el Jet Data Manager, como veis, me da una serie de orígenes preestablecidos que yo puedo incorporar en mis cubos, una serie de cubos que ya tengo preparados para poder trabajar y una serie de reglas de negocio que me permiten depurar la información y transformarla en los cubos que luego voy a emplear para mi análisis, ¿vale? Con lo cual, pues nos aporta, resumiendo los aportes de Jet Analytics, pues la posibilidad de utilizar en vez de scripts, en vez de lenguaje de programación, en vez de herramientas un poquito más complejas, digamos, de un mayor nivel técnico, pues emplear una solución drag and drop de arrastrar y soltar, pues para generarme todo ese data warehouse, todo ese almacén de datos, que es el data manager, ¿vale? Nos aporta esos 6 cubos, puede leer de múltiples orígenes de datos, hasta 100 tipos distintos de bases de datos. Es muy interesante para el tema de migraciones a nuevas versiones porque, lógicamente, evita la necesidad de migrar datos históricos. Yo puedo tener todo lo que tiene que ver con históricos de anteriores versiones o de anteriores productos. Cuando migro a una versión nueva, lo puedo tener en mi Data Warehouse y hacer las consultas directamente desde allí, ¿vale? Es una opción porque esos datos ya no se van a modificar.
Quiero decir, a partir de ahí, a partir de una migración de datos, los datos históricos no se modifican y lo que se hacen, se generan datos nuevos en un nuevo contexto de trabajo. Bueno, pues yo puedo tener todo eso en mi data warehouse, todo lo antiguo, y me evito un trabajo que no aporta apenas valor y que sí que aporta mucho trabajo y muchas veces muchas complicaciones en los sistemas de gestión, que es la migración de históricos, ¿vale? Está enfocada al usuario final, es decir, no es una herramienta técnica, ¿vale? E implementa la seguridad, como os he dicho, que implementar la seguridad en un contexto sin Jet Analytics es bastante complicado. No es que no se pueda hacer, se puede hacer, por supuesto, pero es bastante más complicado. Nos simplifica mucho todo lo que tiene que ver con análisis de varias compañías en entornos de Dynamics 365, Finance and Operation y Business Central. Bueno, pues básicamente esas son, digamos, las ventajas. Como veis, la combinación de ambos elementos, tanto de Power BI como de Jet, y fundamentalmente Jet Analytics, pues nos van a crear un contexto de trabajo perfecto para cualquiera de las necesidades que podamos tener en cuestiones de análisis y de reporting. Y bueno, pues esto es todo lo que tenía preparado para la presentación de hoy. No sé Eduardo, si... Sí. pues no te vayas porque tenemos un montón de preguntas, así Vale. que permitidme un momento. Muy Bueno, bien. antes de dar paso, contaros algunas cuestiones en sus pantallas. En unos instantes van a ver una encuesta. Rogamos respondan porque nos ayuda a valorar siempre este tipo de acciones. En las próximas horas también quiero decirles que recibirán la grabación de la sesión y que, por supuesto, siempre estará disponible en nuestra página web ibermática365.com y en nuestras redes sociales. Mira, Pedro, pregunta, mira, sobre lo último que has comentado, creo que hay Sí, bastantes preguntas sobre esto, la sí. diferencia de tiempo, ¿cuánto se puede acortar un proyecto de implantación versus utilizar Jet Data Manager o Jet Analytics o no utilizarlo? Es decir, Ujú, ¿cuánto ujú. tiempo aproximadamente podemos ahorrar o cuánto podemos ir más rápido? Claro, es una pregunta un poco complicada de responder porque depende un poco del proyecto, ¿vale? Pero en general es drástico. Podemos pasar de un proyecto de semanas a un proyecto de días, ¿eh? O sea, y es así. Eh, Date cuenta que nosotros partimos ya de una serie de cubos que tiene tu estándar no sé si es AX, tu herramienta o Business Central o Navision o cualquiera de ellas, ¿vale? Partimos ya de unos cubos que ya están preparados para el estándar, con lo cual solo tenemos que añadir aquellas medidas que tú necesites. Es más, nosotros hacemos los cubos que necesitemos, pero también en nuestros proyectos incorporamos la formación para que vosotros seáis ya, digamos, autónomos en todo esto, ¿vale? Y cuando necesitéis incluir una medida, una dimensión, o un valor diferente en vuestros cubos, seáis capaces de hacerlo, meterlo en el cubo correspondiente, actualizar ese cubo y consumirlo con la herramienta que queráis, con Power BI, con el propio Excel, con las herramientas de Jet, con lo que queráis, ¿vale? Yo te diría que así en general